Hoy hablamos de League of Legends porque desde que salió hace unos años ha recibido muchas críticas, tanto buenas como malas. Ha ido mejorando muchísimo desde entonces hasta ahora, sobre todo gracias a estas críticas o al propio feedback que le dan los jugadores. Y vamos a hablar un poquito de este aspecto gráfico del juego, no tanto del aspecto de diseño, que ya se ha tratado mucho en otros aspectos, pero sí del aspecto gráfico, que es lo que mejor puntúan ahora mismo de League of Legends. En todos sitios donde he estado mirando reviews se le ha puntuado el arte, la calidad gráfica, como de las mejores. Me ha causado especial impresión el ver que la luz que proyecta sombras en el suelo no afecta a la iluminación de los modelos. Cuando giro al personaje en la pantalla está igualmente iluminado, mire hacia donde mire. No recibe ningún tipo de luz aunque proyecte sombra en el suelo. El aspecto gráfico ha sido muy cuidado en este detalle porque todos los pequeños detalles del personaje, armas, gestos, todo ya está iluminado como si recibiera luz desde una posición. Nosotros estamos acostumbrados a que lo que está orientado hacia la luz esté más iluminado que lo demás, de manera que podemos percibir movimiento, profundidad. En cambio en el juego no es así y a nadie le resulta chocante. Todos los que juegan a League of Legends se encuentran cómodos y ven bonito el arte. Esto es porque han pintado cada detalle, cada una de las pequeñas muescas, heridas, roces que tienen los personajes ya iluminados. Con todo esto cabría esperar que el motor gráfico del juego, lo que se dedica únicamente de plasmar la realidad gráfica, lo que vemos, fuese suficientemente rápido, de manera que nosotros pudiéramos verlo a máxima resolución sin perder en rendimiento. Cuando en el juego, cuando cambiamos las opciones de vídeo y la ponemos, por ejemplo, las sombras más altas, que eso lo único que hace es aumentar la nitidez de las sombras, lo que hace es más grande la textura donde se guardan esas posiciones. Eso penaliza mucho el rendimiento de la partida. Cargar el suelo con texturas, o el río, con texturas más grandes, de manera que se pueda ver más nitidez, con más detalles, como florecitas, otros detalles, también penaliza mucho el juego. Como consecuencia de todo esto que hemos visto, es bastante previsible que en un futuro no muy lejano Riot Games decida sacar otro cliente de juego o una actualización para jugar a este mismo juego en otro motor gráfico, en otro motor de videojuegos que haya actualizado esta parte de render.